Yo soy Raquel y hoy les traigo el último video de mi especial de Halloween. El día de hoy les voy a platicar acerca del origen del Halloween. Como muchos de ustedes quizás ya sepan, el Halloween es una festividad que tuvo su origen en la tradición celta, mucho en la parte de lo que hoy en día es el Reino Unido, y era antes de la llegada de los romanos. Uno de los festejos principales que tenía que ver con las festividades era el Samhain, que significa fin de verano, y es precisamente esta fiesta que se realizaba en los últimos días de octubre, primeros días de noviembre, en la que se creía que el velo que dividía nuestro mundo y el mundo de los espíritus se adelgazaba de tal manera que los espíritus podían pasar a nuestro mundo durante esa noche. Podían pasar tanto los espíritus buenos, que eran los espíritus de los ancestros de la gente, tanto como los espíritus traviesos o malvados. Y entonces la gente de este lugar hacía este festejo de Samhain para dar inicio a la temporada de cosecha y a la temporada más fría, a la temporada en la que se iba a dar. Y entonces lo que hacían era un gran banquete en el que pues había las cosas que habían cosechado durante esos días, que pues obviamente eran principalmente pues como manzanas, muchos tubérculos y otras cosas. Y además también mataban sus mejores animales para poder preparar la carne y no solamente tenerla en el festejo, sino además como irla guardando para los años, para los meses más fríos en los que iba a ser más difícil. Se creía que al estar este velo tan delgado era también un momento idóneo para realizar muchas cosas como magia. No es un tiempo idóneo para realizar la adivinación, por ejemplo, o para hacer hechizos de protección y de ahuyentar a los espíritus. Algo que se hacía en esas fiestas era hacer una gran fogata para alejar a los malos espíritus. Y claro, lo que nosotros conocemos hoy en día, que son los jack-o'-lanterns, que son las calabazas con vela dentro, en realidad en ese entonces no eran calabazas, eran nabos, y usaban esto para que los malos espíritus no se acercaran a las casas. Era precisamente para eso, para alejar el mal. Y su origen tiene en este muchacho que se llamaba Jack, que logró engañar al diablo, y entonces es esto precisamente para poder alejar a los malos espíritus. Después ya al llegar a Estados Unidos se empezaron a utilizar calabazas, pero en ese entonces eran nabos. Posteriormente, con la llegada de los romanos a todas esas tierras, los romanos traían sus propias festividades y también tenían una fiesta en esa temporada que era a la diosa Pomona, y entonces mezclaron eso. Y con la llegada del catolicismo, que también tuvo mucho que ver, se convirtió ese día de ser Samhain a ser el All Hallows Eve, que quiere decir la noche de todos los santos, y de ahí viene la palabra Halloween. De All Hallows Eve se como compactó a Halloween, que originalmente esta festividad religiosa se realizaba en mayo, y después, como quisieron empatarla con la festividad pagana, con la festividad celta, entonces lo pasaron a finales de octubre y quedó en el 31 de octubre. Ahora, ¿cómo llegó a esta parte del mundo esa tradición? Y fue con la migración de muchos irlandeses a Estados Unidos. Ellos traían aún como todo este sincretismo de que, claro, era como la noche de todos los santos, pero ellos seguían practicando algunas de las como tradiciones que habían venido practicando toda la vida, que tenía que ver con el Samhain. Y entonces al llegar a Estados Unidos, ellos llevan su tradición, llevan muchas de sus costumbres, como es lo de la calabaza con luz, y entonces en Estados Unidos empiezan a adoptar esa tradición de Halloween. ¿Por qué disfrazarnos? También durante esas festividades se creía que si te vestías con pieles de animales, como te disfrazabas de alguna forma monstruosa, podías confundir a los malos espíritus y hacerlos creer que eras tú de uno de ellos, y de esa forma no te atacaban, no te hacían daño, y por eso se hacía eso. También el origen del trick or treat o el dulce o truco, que era precisamente dejar estos como ofrendas para sus buenos espíritus, para sus ancestros, y también dejar como regalos para los malos espíritus, para que entonces no hicieran daño en esa casa.
A mí este tema me fascina porque se me hace muy interesante ver precisamente como todas esas coincidencias que hay en diferentes partes del mundo que tienen que ver con la festividad de la muerte y con la festividad de como este aspecto tan misterioso que es el más allá. Y algo que me gusta mucho es hacer como encontrar las similitudes de las diferentes tradiciones y, por ejemplo, encontrar el hecho de que en España también se hacía mucho esto de los nabos con luz adentro para alejar a los malos espíritus, aún siendo que estaban relativamente separados de el Reino Unido y de esa región en la que también se festejaba el Samhain. En España no era el Samhain, eran otras festividades, pero también se utilizaba eso. Luego también algo que es muy interesante, que la mayoría de los ritos y festejos que tienen que ver con la muerte en prácticamente todas las culturas, no todas, pero muchas, es precisamente en esta época, en la época que es como entre agosto y diciembre, bueno, diciembre ya no, pero como agosto y noviembre, pues es como el tiempo ideal, pues es como todo lo oscuro y el frío recuerdan a la muerte. Y por ejemplo, llegando más a nosotros, en México los prehispánicos lo que hacían era también tener sus diferentes festejos relacionados con la muerte y con el mundo de la muerte. Y más bien eran festejos que se realizaban más o menos como en agosto o por ahí del noveno mes, que sí creo que es agosto. Pero con la llegada de los españoles, con la llegada de la religión, se movió para ajustarse a la Noche de Todos los Santos y bueno, al Día de Todos los Santos y a todas estas como tradiciones religiosas. Nuevamente hay todo un sincretismo que es este mezclar como tradiciones y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por estar conmigo durante este especial de octubre. Espero que les haya gustado. Yo disfruté mucho hacerlo. De verdad, a mí Halloween es una de mis... No es una de mis fiestas. Es mi fiesta favorita y es algo que a mí me encanta y quería hacer algo especial con ustedes. Yo he disfrutado muchísimo el hecho de que en prácticamente todo BookTube ha hecho especiales de esto. Entonces yo nomás me la paso viendo todo. Y bueno, yo los veré en el siguiente video. Espero que estén muy bien, que tengan un muy lindo día, mágicas lecturas y feliz Halloween.